hablaremos sobre la evolución de los sistemas económicos. Para comenzar, nosotros tenemos que tener como base el saber qué es un modelo económico. Tenemos que entender el significado de un modelo económico para que así de esta manera nosotros podamos entender cada uno de ellos y así saber cómo es que evolucionaron uno tras otro, ¿verdad? Dicho esto, un sistema económico es una forma de organización de la economía que una sociedad lleva a cabo para poder gestionar y para poder administrar los recursos de los que disponen. Partiendo de esto, nosotros vamos a hablar sobre el primer sistema económico, ¿verdad? Del cual fue la comunidad primitiva. La comunidad primitiva es el estado más antiguo de una organización socioeconómica. Con esto podemos decir que fue el primer modo de organización de los grupos humanos. De acuerdo con la doctrina de Karl Marx, esta organización inicial era la más adecuada para una comunidad en ese entonces, ya que era una comunidad humana nómada o seminómada. En ellas, las distinciones de clase eh, o de estrato social eran de género, ¿verdad? Todos eran iguales y no tenían una diferencia en cada uno de ellos, se podría decir. Las comunidades primitivas también eran modestas en relación a su número de personas y los integrantes que la correspondían cada una de ellas. Al menos en ese momento no eran tan grandes en comparación con las que surgieron después, las cuales vamos a hablar más adelante, ¿verdad? En esta comunidad primitiva ejercían algún modo de cooperación entre los individuos. De esa manera permitían así la subsistencia entre ellos y al momento de hacer esto, ellos, por así decirlo, prevenían el crecimiento de dicha población para que así no superaran el límite de sus necesidades básicas, por así decirlo, ¿verdad? También en la comunidad primitiva podemos hablar sobre características que tuvieron ellos como comunidad primitiva, ¿verdad? Una de ellas era que la sociedad nómada vivían de la caza, de la pesca y vivían de también la recolección. Ellos al momento de hacer esto, pues trataban la manera de subsistir, ¿verdad? Día a día. También otra característica de la comunidad primitiva era la división del trabajo que era conforme a la edad y sexo, pero siempre se tomaban en base a la capacidad física del individuo, no le podían poner un trabajo más pesado a una mujer que un trabajo más pesado a un hombre, ¿verdad? Entonces, por eso es que la división del trabajo era conforme siempre a la edad y al sexo. Otra característica de la comunidad primitiva también fueron sus herramientas de trabajo, las cuales tenían un origen de hueso o tenían origen de madera. El siguiente modelo económico o el siguiente periodo fue el esclavista. ¿A qué nos referimos con el periodo esclavista? El periodo esclavista se basaba sobre todo en opresión y en sumisión. El ser humano era un objeto, ¿verdad? El ser humano era en ese entonces un esclavo, los cuales no tenían ni libertad, no tenían algún derecho, simplemente los usaban para hacer las actividades de los demás. En este caso, el amo se aprovechaba de ellos, ¿verdad? Tampoco no recibían ningún tipo de remuneración, o sea, es decir, que ellos no tenían ninguna compensación de todo el trabajo que ellos hacían durante todo el día. Simplemente tenían que acatar las órdenes del amo, ¿verdad? Entonces, debido a esto, también podemos decir que la esclavitud eh, fue el modo de producción esclavista que alcanzó su máximo desarrollo también en la Grecia antigua y en el periodo de la Roma clásica. Por último, tenemos también el feudalismo. El feudalismo está basada en las relaciones de vasallaje y la cual era la comunicación entre el feudal y el vasallo,
¿Qué es lo que significaba ser un vasallo? Un vasallo era esa persona que prestaba su servicio al señor feudal, ¿verdad? Y cuando ellos prestaban su servicio al señor feudal, le daban protección a cambio de unos determinados servicios. Con esto podríamos decir también que los orígenes del feudalismo tuvieron o surgieron, mejor dicho, durante la caída del Imperio Romano, o sea, durante la decadencia del Imperio Romano, y también fue predominante, sí, predominante durante la Edad Media en Europa. También el feudalismo a nivel social, político y económico tenían una serie de características que sobre todo esas características predominaron durante la Europa medieval, ¿verdad? Esas características se dividían siempre en política eh, a nivel social y a nivel económico. Por lo menos en el nivel político, el feudalismo siempre se caracterizó por la descentralización del poder. Siempre su papel era influyente, como por así decirlo, de la iglesia. Se basaban en la iglesia, se centraban en la iglesia y ejercían relaciones de lealtad que ofrecían el rey a cambio de recompensas y a cambio también de títulos, por así decirlo, para que ellos se fueran ganando poco a poco el respeto, ¿verdad? También a nivel social tenemos que la sociedad en ese entonces estaba jerarquizada, ¿verdad? Durante el feudalismo de forma de pirámide. En este caso podemos decir que se clasificaban en rey, en feudal, en nobleza, en guerreros y en campesinos. Dicho esto, los voy a dejar con mi compañero Cristian, que él les hablará sobre los demás modelos económicos. Yo les hablaré acerca del periodo clásico liberal. Este también es conocido como el liberalismo clásico. Es el término empleado para designar la ideología que defiende la propiedad privada, una economía de mercado no intervenida en el Estado de Derecho, garantías constitucionales de libertad, de religión, de prensa y de paz internacional basada en el libre comercio. También vemos que el liberalismo debe entenderse en primer lugar como una doctrina y un movimiento que crece en una cultura característica en particulares circunstancias históricas. La teoría escocesa del orden espontáneo fue una contribución crucial al modelo de una sociedad civil, básicamente autogenerada y autorregulada, que requería acción del Estado solo para defenderse contra la intrusión violenta en la esfera protegida de los derechos del individuo. Como bien dice, es una doctrina y la cual esta iba creciendo en las culturas con ciertas características. Entonces, quiere decir que también este trajo garantías en muchas sociedades, es decir, y en muchos aspectos, como bien lo mencionan, en religión, en prensa, en paz internacional, que se podría decir que son los tratados de países o las relaciones de un país hacia otro. También vamos a ver el socialismo. El socialismo es una teoría o doctrina social que busca promover la posesión, los medios productivos, el control colectivo y planificado de la economía para el interés general de la sociedad. Existen dos tipos de socialismo: el no estatal, que es propiedad comunitaria, en sentido amplio, o estatal, nacionalizando y planificando la producción económicamente. Como bien lo dice, es algo nacionalizado. Por ejemplo, todo lo que produce un actual gobierno o ex gobierno, pues entonces esto va mejorando la economía de un país o de cierta sociedad, depende cómo esté constituida por el Estado. Y a la hora de desarrollar la propiedad comunitaria, visto como una herramienta social, podemos decir que es un símbolo de la emancipación colectiva, perdón. Entonces, vemos un ejemplo acá como
el socialismo está atado a cierta persona. Por ejemplo, el imperialismo dominante en Venezuela, como es Chávez el que está sobre el régimen y la población es la que va cargando todo ese contrapeso que hay en la economía. En conclusión, el mercantilismo. Podemos ver que es una política económica o conjunto de medidas económicas que dominó el escenario europeo durante los siglos XVI, XVII y XVIII, cuya principal premisa fue que el Estado debía ejercer un control estricto sobre la industria, el comercio, con el interés y la intención de aumentar el poder de la nación, promoviendo un saldo positivo en la balanza de pagos a lograr que las exportaciones superan en valor de las importaciones. Como bien nos dice que las exportaciones superan el valor de importaciones, porque quiere decir que, por ejemplo, nuestro país va a crecer si nosotros exportamos, como antes bien era el café, que en un momento dado fuimos uno de los mejores países en economía por el exportamiento del café y la producción del café. Pero, ¿qué pasa ahora? Ahora somos un país o una nación que importamos más y esto no hace que nuestra economía crezca, sino que la mantiene en la misma posición o aún la hace bajar. Pero lo que nosotros necesitamos es exportar para que la economía pueda crecer dentro del país. Y el surgimiento del mercantilismo, más allá de las nuevas concepciones sociales que gradualmente comenzaban a desvincular al hombre de la teología medieval y sus mandatos económicos, pueden asociarse al descubrimiento de América, la explotación de sus riquezas minerales, y también podemos ver que básicamente reconocían tres vías, que son extrayéndolas de las colonias americanas a través de la piratería por medio del intercambio social. Y en conclusión, podemos ver cómo estos sistemas fueron evolucionando, cómo cada uno de estos trajo beneficios y trajo desventajas a ciertas sociedades, no solo una sociedad en general o cierta región, sino que esto afectó a todo el mundo. ¿Por qué? Porque esto era impartido durante ciertas personas que los representaban. Entonces, hemos visto cómo hasta ahora esto ha ido creciendo y siempre hay ventajas y desventajas sobre estos sistemas económicos. Gracias. Gracias.